Bendito es el Señor que nos concede esta preciosa oportunidad. Hoy corresponden el capítulo 13, 14 y 15 del primer libro de la Biblia, comúnmente llamado Génesis, escrito por Moisés. Dijimos al principio, este libro data alrededor de 1400 años antes de Cristo, escrito por Moisés. Se deduce que fue escrito en la época del Éxodo, cuando estuvo los 40 días peregrinando por el desierto junto con el pueblo de Israel. Tenemos entonces que continuaremos abarcando la historia vasta y muy linda del gran patriarca Abraham, que hasta ahora no le han cambiado el nombre, seguimos nombrándolo Abraham, y a su esposa Sarai. Tenemos la hermosa historia del padre de la fe, conocido como amigo de Dios. Gracias a todos mis hermanos por estar con nosotros. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo 13 del libro de Génesis para que entremos ya en la breve explicación. Escuchemos. Génesis capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas en la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartáronse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Tenemos entonces acá la lectura del capítulo 13 del libro de Génesis, y vemos la promesa dada a Dios, al Padre de la fe. Bueno, comenzamos entonces. Ya este capítulo es un poco corto, pero contiene una gran verdad para cada uno de los creyentes. Tenemos acá que la bendición de Dios había sido para con estos siervos, tanto del lado de Abraham como del lado de Lot. Sus ganados habían crecido sobremanera, y esto, que fue bendición de la mano de Dios, fue
ocasión para que hubiese problemas, dificultades, altercados entre el personal que laboraba en ambos lugares, los que trabajaban con Abraham y los que trabajaban con Lot. Los pastores llegaron a tener contiendas, no se especifica qué causó esas contiendas, pero allí se manifestaron. Y la sabiduría, la humildad y la sencillez de aquel siervo de Dios, Abraham, determinó entonces que se dividieran en regiones para que no hubiesen confrontaciones. La sencillez de Abraham se ha hecha de ver acá porque él siendo o ejerciendo como el padre sustituto de Lot, él tenía entonces el derecho de escoger el lugar en donde él y su ganado se iría a pastar o a habitar. Sin embargo, él, como dice la palabra, ¿verdad?, poniendo en práctica lo que dice, no procurando su propio beneficio, él le da esa opción a su sobrino para que escogiese a donde él consideraba adecuado y que se ajustaba a sus necesidades y que escogiera él a qué lugar se iría. Y entonces Lot ve aquellas llanuras tan hermosas, tan lindas, y se ubica entonces en aquellas ciudades, Sodoma, en aquellos lugares donde se podía ver un gran lugar para pastar, pues sabemos que eran en abundancia el ganado que ambos poseían. Y bueno, vemos una de las determinaciones más sabias y humildes dadas de Abraham hacia su sobrino, y le dice que no haya problema entre nosotros porque somos hermanos. Miren esto, hermanos, qué linda determinación. No haya problemas. Evitemos cualquier confrontación. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Sencillamente ese vínculo que nunca se debe romper por muchas dificultades que hayan por causas externas o mire que ni siquiera el problema lo tenía Abraham con su sobrino, eran los pastores los que habían caído en ciertas contiendas. Y qué bonito es cuando él alude y le da a resaltar el vínculo que sobre ellos hay. No haya nada de estas cosas. Qué bonito que no se va fermentando ese corazón con actitudes extrañas y empiece uno a sentir el malestar al tener cercano a tu hermano. No haya altercado, no haya problema, que no haya nada de estas cosas que dividen, que corroen, que pudren el alma del ser humano, porque sencillamente somos hermanos. Y entonces determina Lot irse a aquella llanura del Jordán, donde era una zona de riego, era un huerto, era un lugar maravilloso, era sumamente fértil. Ese lugar escogió Lot para habitar. Y entonces Abraham acampó en la tierra de Canaán. Y en ese lugar, en Canaán, donde habitó Abraham, colocó su tienda, ubicó su ganado, y se le aparece Dios de una manera majestuosa y le habla y le dice: toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Todo lo que pueden ver tus ojos será herencia para tus hijos. Y hay una promesa que de Abraham sale, y es que la descendencia de Abraham sería como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo, puede contar la arena que está a la orilla del mar, entonces podrán saber el número de herederos de parte de Abraham. Así será tu descendencia. Y usted relaciona este versículo, y hay tanta armonía cuando en la redención se menciona que los salvados serán como la arena que está junto a la mar, incontable. Y aquí está una estrecha relación para poder entrar en armonía en lo que nos enseña la palabra. Así es, los herederos, los hijos de Abraham, padre de la fe, pasamos a ser como la arena que está a la orilla de la mar, en abundancia, y tiene la promesa
de heredar esa tierra. Aunque aquí Dios le está hablando de Canaán, más adelante Pablo hace esta relación y nosotros pasamos a ser también herederos de estas promesas dadas a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y todo aquel que tiene fe en su corazón, pues déjeme decirle que usted pasa a ser descendiente de Abraham, hijo de Abraham, porque así lo revela su palabra. Y entonces Dios se agradó de la forma de Abraham, concertó con él pacto, promesa, a tal forma que en su corazón agradecido siempre podemos ver a través de las páginas bíblicas que donde Abraham se establecía, el altar de Dios nunca faltaba. Ahí estaba, edificando altar, pero el principal altar que ya Abraham había construido lo tenía en su corazón, porque las palabras que Dios le daba, él las abrazaba y las daba por cumplidas, porque Dios se las había prometido. Entonces tenemos acá, en este capítulo 13 de la Biblia, hechos importantes como la separación de Abraham y Lot, y tenemos también la promesa dada a Dios de la tierra que Abraham ubicó para alejarse de Lot, fue Canaán. Toda esa tierra fue prometida como herencia a la descendencia de el padre de la fe. Entonces hay algo muy bonito que cabe resaltar, que lo notó también el apóstol Pablo, hace un estudio muy profundo sobre todo lo relacionado con Abraham, y es que cuando Abraham recibe las promesas de Dios, él no había recibido, aún no se le había dado la orden de la circuncisión, y entonces allí abre el abanico de opciones a todo linaje, y esto entonces lo resalta mucho el apóstol Pablo en las cartas posteriores del Nuevo Testamento. Son verdades que Dios nos revela a través de su verdad, a través de su palabra, para poder confirmar que no es solamente, hay algo importante, la salud viene de los judíos, lo dijo Jesucristo, pero se extendió cual manantial a todas las naciones, porque siempre la voluntad de Dios ha sido tener simiente santa. Lo hemos podido palpar desde que comenzamos el estudio de la palabra de Dios, cómo Dios siempre ha ubicado o ha mantenido ese plan inicial, una simiente santa semejante a él. Entonces, bueno, vamos a seguir y es escuchando entonces el capítulo 14 del libro de Génesis. Génesis capítulo 14. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioch, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elá, y Tidal, rey de naciones, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, y contra Shinab, rey de Adma, y contra Shemeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y al 13º año se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Asterot Carnaim, a los Susitas de Am, y a los Emitas en Shave Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmifat, que es Cades, y devastaron todas las haciendas de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, es a saber, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Shinar, y Arioch, rey de Elazar,
4 reyes contra 5, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de betún, y huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, y cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Manre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obad, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, el valle de Shabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tu mano, y dióle a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas: yo enriquecí a Abraham, sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Bueno, tenemos entonces el capítulo 14 del libro de Génesis. Aquí aparece un personaje sumamente importante. Sucedió que 5 reyes se levantan contra aquel rey llamado Kedorlaomer. Está fácil ese nombre, ¿verdad? ¿Cómo me costó pronunciarlo? ¿Se dieron cuenta? Bueno, esos 5 reyes se confabularon. Podemos decir que se reunieron para vencer a 4, porque ya no querían pagarle impuestos, ya no querían estar sumisos a esos reyes. Y esos 5 reyes de esas 5 ciudades, que se va a hablar mucho sobre esas ciudades, no pudieron vencer. No lo pudieron vencer aquellos 4 reyes. Y sucedió que se desata esta guerra, esta revuelta, podemos decir que se desata esta revuelta, y vemos que entre las 5 ciudades que representaban a los 5 gobernadores que se habían levantado contra el imperio que los tenía sometidos, pasan a ser objetos de despojo, porque recordemos que siempre cuando se dominaba una tierra, todos los despojos, lo que eran mujeres, habitantes, los hombres eran llevados para ser convertidos en esclavos, en manos de obra gratis. Las mujeres, igual manera, eran vendidas como objetos, como un baluarte, por decirlo así. Y todo lo de valor, las bestias, los animales, todo lo que tenía valor, el despojo del oro, todo lo que tenía esa ciudad, eran llevadas por los reyes que vencían en esas batallas. Y sucedió así. Esas 5 ciudades o esos 5 reyes que se levantaron contra el dominio de Kedorlaomer, contra Arioch, el rey de Lazar, y contra Elán, y Tidal, el rey de estos reyes, vencieron. Se llevaron todo. Y entre todos los despojos de esas 5 ciudades, allí estaba ubicado Lot junto con su familia. Y recordemos lo que nos revela el capítulo anterior: Lot era rico. Tenía muchísima riqueza, Dios los había bendecido. Y todo esto es
llevado por los reyes que habían vencido, por los 4 reyes. Sucede que alguno de estos pastores, miren lo que son las cosas, por eso es que uno tiene que analizar tanto. De repente, ese que se escapó, que era un pastor de Lot, de repente era uno de esos problemáticos que tenía problemas entre los pastores de Abraham. Y fue y se comunicó con Abraham, el patriarca, y le informó de la situación de la cual se estaba atravesando. Lot, su familia y todo lo que poseía había sido llevada en cautiverio. Por eso es que tan bonito es vivir en paz. Tan bonito es vivir en paz. Ese que se escapó, ¿verdad? Podemos decir de repente era de la hacienda de Lot, y conociendo la ubicación geográfica que tenía el tío de Lot, fue a buscar ayuda. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Siempre debemos procurar vivir en armonía porque no sabemos el día o los sucesos que nos puedan ocurrir que luego necesitemos la ayuda de aquellos a los que de repente ofendimos o por nuestra mala forma, nuestro mal temperamento, nosotros herimos. Entonces, el gran siervo de Dios, lleno de amor y de tanta templanza y de tanta sabiduría, se armó con 318 hombres y fue a buscar a su sobrino. Uno pudo haber pensado, bueno, pero ya ellos se habían separado, así que lo que le pasara a Lot ya no tenía nada que ver con Abraham. No es así. Porque esa verdad que él les reveló, no debe haber contienda entre nosotros, somos hermanos, no solamente salieron de los labios de Abraham, sino también de su corazón. Y por eso, al saber la noticia que su sobrino estaba en peligro, invirtió tiempo personal y aún arriesgó su vida para rescatar y liberar a aquel del cual había confesado que es su pariente. Entonces no solamente era de labios que Abraham lo había manifestado, sino en momentos de dificultad Abraham accionó, armó 318 hombres y se fue a rescatar a su sobrino junto con su familia. Y entonces aquí podemos ver un detallazo grandísimo. Estos 5 reyes no pudieron vencer a los 4, pero este siervo de Dios, Abraham, junto con 318, pudo entonces ganar la batalla y poder recuperar todos los despojos de los cuales estos reyes se habían apoderado. Quiere decir esto, hermano, que cuando usted está dirigido por Dios, usted está guiado por el Santo de Israel, las adversidades y las dificultades, las guerras que le toquen a usted pelear, en el nombre de Jehová las va a ganar. Estos reyes eran... ¿Cuántas personas creen que ellos armaron la guerra? Aunque la palabra de Dios no revela la cantidad de ciudadanos que se armaron para alzarse contra estos 4 reyes, estoy segura que eran más de 318 los que se levantaron contra aquellos 4 reyes. Sin embargo, este varón de Dios llevó esta mínima cantidad y no eran soldados. Cabe resaltar que no eran soldados, no eran hombres de guerra ejercitados en la guerra. Sencillamente eran hombres dirigidos por un siervo de Dios, que iban con el propósito más noble de recuperar y de salvaguardar la vida de aquellos que habían sido, por la cual habían arremetido estos 4 reyes. Entonces llegaron y lograron recuperar a Lot, a toda su familia, lograron recuperar todo lo que aquellos 4 reyes se habían apoderado. Tomaron toda la riqueza, todo lo que se habían llevado, todos sus parientes que estaban prisioneros, todos, y lograron y recobraron todos los bienes, todo. Y toda la gente, la palabra de Dios nos revela que lo que los 5 reyes no pudieron hacer, un hombre lleno de Dios junto con 318 siervos lograron recuperar todo lo que habían despojado. Entonces, ¿qué pasó
¿Cómo podemos entender esto? Hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces vemos el triunfo, vemos la victoria dada de Dios a aquel gran siervo de Dios y se trajo todo. Entonces aquí entra en escena uno de los grandes personajes. Tenemos en consideración que entra en escena Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entra en escena este magno personaje. ¿Por qué decimos así? Porque recuerden que también se hace la asociación entre Jesucristo, que era o es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo nombra Hebreo, lo nombra el apóstol, hace también la asociación de este gran personaje que sale en escena en el capítulo 14 del libro de Génesis. Y este sacerdote de Dios estaba allí y salió a recibir a aquel gran luchador, podemos decir, aquel gran guerrero, y lo sale a recibir con un banquete real, con vino y con pan. Y le dijo: bendito Abraham del Dios Altísimo, el creador del cielo y de la tierra, bendito el Dios Altísimo que te ha entregado en tus manos a tus enemigos. Y vemos ese encuentro que llevó a lo que hoy en día se sigue practicando por la fe. Dice que Abraham, en forma de gratitud, reconociendo que eso que él había recuperado no era del todo de él, sino el 10% de lo que había recuperado lo entregó al sacerdote, quien representa a Dios. Le entregó el diezmo de todo lo que se había recuperado. Le entregó todo. Miren este acontecimiento que nos detalla la palabra de Dios. Entrega todos los diezmos, entrega todo de lo que había despojado, las riquezas que habían recuperado, y se lo entrega entonces a Melquisedec, el rey de Salem. Hay algo importante acá. Salem, esa tierra donde Melquisedec era sacerdote, sería conocido más adelante entonces como Jerusalén. Y dice así: entonces todos los diezmos se los entregó a Melquisedec, y vienen entonces aquí los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y le dice de una manera, aquí usando de astucia: dame solamente las personas, dame solamente los ciudadanos de la ciudad y quédate contigo, toma los bienes para ti como forma de pago de esa conquista. Miren lo que es la sutileza del mal. Y aquel hombre lleno de Dios, de sabiduría, de templanza, porque ahí es donde nos damos cuenta de la templanza y el carácter de aquel siervo de Dios. Y dice: no, Dios me cuide, jamás, ni un hilo, ni una correa, nada. No voy a tomar nada de lo que es tuyo, nada. Para que luego no vayas a decir que tú me enriqueciste. Miren lo que es esta forma de pensar y de actuar de Abraham. Qué temple de aquel siervo de Dios. Él bien pudo haber dicho: sí, yo fui, armé 318 hombres, puse mi vida y es justo que me quede con los bienes, quédate con los ciudadanos. Pero no, el Señor, usando de gran sabiduría y de gran temor en su corazón, le dijo: no, líbreme el Señor, creador del cielo y de la tierra, que yo vaya a tomar para... No, nada de lo que es tuyo yo lo voy a tomar. ¿Para qué? Para que vayas a decir entonces que tú me enriqueciste. No. Y le entregó todo le entregó. Lo único de lo que él sacó fueron los diezmos y, como quien dice, el pago de aquellos que estuvieron con él ejerciendo esa gran labor de recuperar todo el pueblo y todos los despojos que se habían llevado. Entonces solamente sacó lo que era justo. Y qué bonito es cuando allí nos damos cuenta de la capacidad de este siervo de Dios de tener siempre en consideración guardar el testimonio, no darle ocasión al mal para hablar mal del siervo de Dios. Esto es sumamente importante, hermanos, que se cuide
No le demos ocasión al mal para que puedan luego corroer el testimonio de los hijos de Dios. Bueno, vamos entonces a seguir, y es teniendo la lectura. Vamos a hacer un paréntesis acá porque tenemos entonces a nuestro hermano David Escobar. Bienvenido, hermano David. Un gusto tenerlo con nosotros, nuestra hermana Isabel y nuestro querido locutor Ezequías Hernández desde Fort Worth, Texas. Está escuchando junto con su hermana Miki. Un gusto, hermana Rosa, tenerla entre nosotros. Yo no sé, pero cuando yo sé que la hermana Rosa está escuchando, yo me siento así como que tengo más ánimo. Gracias, hermana Rosa, por estar con nosotros. Dios le bendiga grandemente. Gusto enorme tenerla entre nosotros siempre. Tenemos a nuestra hermana Gladys. Ya me extrañaba que no había estado con nosotros. Dije, a lo mejor está ocupada con el bebé Caleb y entonces no ha podido reportar sintonía. Bienvenida, hermana Gladys. Gracias por estar con nosotros. Muy contenta de tenerla entre nosotros. Dios me le guarde y me le bendiga. Nuestra hermana Lisette Correoso, que también está en sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros, hermana Lisette. Dios me le bendiga abundantemente. Es maravilloso entonces ver cómo a través de la palabra de Dios podemos ver la forma en que un siervo de Dios se debe conducir. Aquí en esta postura mostrada de Abraham ante esta situación, podemos darnos cuenta cómo resaltó su integridad como hijo de Dios. No, guárdeme, Dios, de estar tomando lo que no es mío, para que luego vayas a decir esto y esto y esto. Y qué bonito es conocer siervos de Dios con esa altura, con ese nivel, porque saben que todo lo que Dios ha puesto en sus manos es para bendición de otros. Y Dios le había dado la capacidad y la oportunidad de ir a auxiliar a su pariente, pero que a la vez no fue solamente su pariente quien recibió bendición, sino también esos habitantes de esas 5 ciudades. Entonces es Dios quien debe tener en nosotros, o quien debe forjar en nosotros ese temple, ese carácter de huir aún de la apariencia del mal. Bueno, entonces vamos a seguir dando más saludos, porque tenemos entonces aquí una vasta y una gran convocatoria. Tenemos una gran cantidad de hermanos. Tenemos a nuestra hermana Damaris Juárez. Gracias, hermana Damaris, por estar con nosotros. De verdad, en lo personal le admiro mucho. Me encanta mucho. He escuchado mucho de sus testimonios y me encanta mucho su personalidad. Dios me le guarde, me le bendiga. Muy contenta de tenerla entre nosotros. Y claro que sí, aquí aprendemos todos estamos acá con la mejor disposición de aprender. Un gusto, mi hermana. Dios me le guarde, me le bendiga. Y que podamos tenerla siempre acá entre los radioescuchas. Y bueno, como les decía, en estos capítulos se mencionan estas 5 ciudades que en los capítulos siguientes se mencionarán con mayor relevancia, como es Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Estas 5 ciudades que llegaron a un tope hasta que el juicio de Dios cayó sobre ellas. Bueno, entonces, gracias, hermanitos, por estar con nosotros. Muy agradecido. Tenemos a nuestra hermanita Elizabeth Sharp. También la tenemos con nosotros. Bienvenida, hermanita. Gracias a Dios por tenerlo o por tener la oportunidad de estar compartiendo con nosotros. Y bueno, como decía el hermano Ezequías, ¿verdad? Saludo Merva, saludo Ervis. Sí, es cierto. Ervis, nuestro hermano Ervis está, aunque no se escucha su voz, él es el que está operando todo y tiene una capacidad muy amplia de manejar los controles, cosa que yo tengo que ir emprendiendo el conocimiento para irlo haciendo. Pero ya eso, con la paciencia que lo caracteriza a él, me está enseñando con mucho amor, con mucha paciencia, que es uno de los dones que Dios le ha dado a mi esposo. De hecho, yo aprendí a conducir carros y el que me enseñó y aprendí fue con mi esposo. Una paciencia enorme. Eso es algo que resalta en él. O no sé si es que tiene mucha paciencia o es que me ama mucho. Tengo que preguntarle bien cómo es el asunto. Pero bueno, gracias a Dios aprendí a conducir carro. Fue porque él me enseñó. Con una paciencia tremenda. Bueno, entonces vamos a dar la lectura ya al libro de Génesis capítulo 15. Vamos entonces a escuchar lo que nos narra la palabra.
Génesis capítulo 15. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: No te heredará éste, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera, y dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Y creyó a Jehová, y contóselo por justicia. Y díjole: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo: Apártame una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas, y partiólas por la mitad, y puso cada mitad enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y hojeábalas Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol, ya obscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cineos y los eneos y los sedmoneos y los eteos y los fereceos y los rafaitas y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Capítulo 15. Ya el pacto materializado, porque bien leímos en el capítulo anterior cuando Jehová le dice que como la arena que está innumerable a la orilla del mar, así sería su descendencia. Y aquí Dios nuevamente lo hace, le hace una gran bendición. Cuando el capítulo comienza, el diálogo de Jehová para con Abraham le da una promesa hermosa cuando le manifiesta que no temiera, no temas. ¿Cuántos temores tendría Abraham en su corazón, verdad? Ya al verse, dice la palabra de Dios que él sale de Ur de los Caldeos. Cuando él se manifiesta, Dios se manifiesta a él, tenía 75 años. Y cuando logra concebir su esposa, ya él tenía 100 años. Habían transcurrido entonces 25 años de su peregrinación, 25 años esperando la promesa materializada de su simiente. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos y aún nuestros suspiros no le son ocultos, le da esta promesa que dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. En gran manera, en sobremanera, de una manera amplia, de una manera grande. Cuando usted, Dios, se le promete algo, hermano, délo por hecho. Y Dios se agradó de la forma de caminar de Abraham. En esos años probó su fidelidad y Dios se agradó de él a tal punto que lo saca. Mire, Dios es tan... Hay algo que a mí me cautiva
de Dios, y es la manera en que aborda a cada hijo conforme a sus necesidades. Y Él lo saca y imagínense, una noche oscura, pero me imagino que estaba minada de estrellitas, y le dice que viera, que contemplara el cielo. Contemplar el cielo y cuenta las estrellas. Imagínese usted esa manera, Dios, de ilustrarle cómo sería su descendencia. Todo lo que sus pies estaban pisando iba a ser herencia para sus hijos. Y eso fue motivo de ser o de vivir una vida llena de fe y de rectitud. Y Jehová lo saca. Nosotros cuando uno entra a las páginas, a las líneas de la Biblia y medita en esto, uno se da cuenta la perfección de Dios para acoplar sus hijos a su plan. Le muestra aquel cielo y le enseña y lo invita a que cuente las estrellas. Cuéntalas. Las puedes contar. Si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y cierra este versículo 6 cuando dice, y creyó a Jehová. Ese verbo implica que él entendió que eso iba a ser un hecho y le fue contado por justicia. Él entendió que todo lo que la boca de Jehová había pronunciado ya era una realidad en la vida de él. Y qué gusto, ¿verdad? El comprender o a abrazar las promesas dadas de Dios. Y le hace referencia al Señor: yo soy Jehová, yo fui el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, yo. Y en su capacidad le dice: Señor, ¿y cómo voy a saber que voy a heredar esto? ¿Cómo? Y entonces el Señor hace ya el pacto materializado y le da la orden que tome una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola. Fíjense que el Señor entonces le pide que de cada animal limpio que será ofrecido, que se ofrece como sacrificio a Dios, le entregará. Y así lo hizo. Él dice que todo lo hizo tal cual como el Señor se lo ordenó y los partió a la mitad, a tal manera que habían aves alrededor que estaban procurando esa carne que había sido ofrecida para Dios. Sin embargo, Abraham cuidaba eso. Miren, estos son detalles que nosotros no podemos dejar pasar por alto. A veces nosotros tenemos allí nuestra ofrenda a Dios, bien seleccionada, bien selecta. Pero uno ve que pasa el tiempo y como que allí está, pero hay cosas externas feas, en este caso representan las aves de rapiña, que quieren contaminar nuestra ofrenda. Y ahí estaba Abraham ahuyentando o procurando que esa carne estuviera apta para presentársela a Dios. Y a veces pasa, nosotros tenemos algo para Dios, hemos seleccionado lo mejor y de repente sucede el tiempo y hay cosas minando alrededor que quieren contaminarla. Pero allí es cuando entra la paciencia de los hijos de Dios y la prudencia en no permitir que nada inmundo y nada malo toque lo que vamos a ofrecer a Dios. Miren qué cuadro se nos presenta acá para nosotros llevarlos a nuestra vida cotidiana. No podemos permitir que lo que se está presentando a Dios, algún agente externo nos los vaya a contaminar y luego sea desagradable a los ojos de Dios. Pero cuando terminó de llegar la tarde, ya llegó la tarde y comenzó a llegarle el sueño a Abraham. Dice que cayó un gran temor en esa oscuridad, y Jehová le dijo a Abraham, le declaró una revelación. Le dijo que su simiente estaría como esclava, sería oprimida por 400 años.
Pero después de cumplido eso, después de llegar a la cuarta generación, entonces allí podemos deducir que la generación, como lo habíamos dicho en los capítulos anteriores, 100 años, 120 años era entonces el estipulado de vida, 400 años. A la cuarta generación, ellos iban a salir con gran poder, con gran riqueza. Y tú tranquilo, que tú vas a estar en paz, vas a venir a tus padres en paz y vas a ser sepultado en buena vejez. Que en la cuarta generación tus hijos volverán acá, a esta tierra que han hollado tus pies, porque estaba esperando el Señor que esa maldad de esos habitantes que vivían en Canaán llegaran a su tope para entonces usar al pueblo de Dios como herramienta para limpiar esa tierra, y que fueran entonces los israelitas los pobladores de esa tierra que Jehová ya había apartado para la descendencia de Abraham. Notemos esto, como Dios en su sabiduría y en su amor le confiesa, le declara a Abraham lo que más adelante sucedió, o unos cuantos siglos sucedió, como fue el tiempo de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Y le declara que cuáles serían todos los pueblos que serían sacados de esa tierra. Y bueno, hermanos, es uno de los capítulos más importantes del Génesis, porque corrobora y hace materializa las promesas dadas de Dios a Abraham, conocido como el padre de la fe. Tenemos entonces que Dios, en su bondad y en su misericordia, le enseñó, le mostró a Abraham todo lo que sucedería con sus hijos, con sus descendientes. Y qué bonito, todo tal cual el Señor se lo había dado a conocer, así sucedió. Entonces, ¿cómo no creerle a Dios si lo que Dios promete, Él lo cumple? Bueno, tenemos acá un comentario amplio del hermano Marcos Morales y vamos a compartirlo. Dice que el apóstol Pablo trata este mismo tema en su cuarta carta a los Romanos, en el capítulo 14 del 1 al 5, donde dice lo siguiente: ¿qué diremos? Entonces, ¿qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Así es, hay una armonía hermosa entre el Nuevo Testamento y todo lo que se está viendo en el Antiguo Testamento, cómo ensambla como un rompecabezas de una manera tan perfecta. Y esto nos corrobora en la fe, nos hace entender que toda la palabra de Dios tiene cumplimiento, y aparte de eso es efectiva. La palabra de Dios que penetra en nuestros pensamientos y nuestros corazones, nos ayuda a saber que no estamos caminando a ciegas, que estamos sirviéndole a un Dios cuya palabra es fiel y es verdadera, y todo lo que promete, Él lo cumple. Entonces, estamos acá con estos capítulos muy bonitos y aparte que nos revelan grandes verdades de nuestra fe, de nuestra vida. Como había dicho el apóstol Pablo en anterioridad, creo que lo dice en la epístola de Gálatas, que cuando Abraham recibió la promesa de Dios, no había sido circuncidado, porque Dios estaba allí entonces pensando en todo pueblo, todo aquel que conforme a la fe de Abraham camina, toma esta vida como un peregrinaje, reconociendo que nos espera una patria mejor, una ciudad mejor, es a saber, aquella ciudad cuyo artífice y hacedor es Dios. Entonces, hermanos, qué bonito y qué grato es entender esa fe que hizo que hasta la fecha Dios siga dando testimonio de la fe de Abraham. ¿Cuántos mensajes del Espíritu Santo hemos leído que corroboran cuando dice es hijo de Abraham y ella es hija de Abraham, ¿verdad? Qué perfección
cómo caminó Abraham de la mano de Dios. Hasta la fecha, Dios sigue hablando por él y por sus obras. Bueno, Dios nos bendiga y nos dé la oportunidad de seguir inquiriendo en su palabra.